que hizo la interprofesional fue, pues de alguna manera, orientar a los operadores cómo hacerlo. Y esto era muy importante, como saben, que los contratos de compraventa se formalizaran por escrito y que tuvieran, pues también que se conservara la documentación. Entonces, tuvo un aspecto muy importante en cuanto a apoyo a los operadores desde el punto de vista de la clarificación de la ley, y en este sentido yo creo que tuvo un impacto importante. Si bien es cierto, aquí viene, pues no le refleja el contrato en concreto, pero viene, pues por ejemplo, en el artículo 3 la forma de pago y facturación, donde pues lógicamente el pago se hará en la forma que las partes establezcan libremente, y pues queda expresamente fijado, como no puede ser de otra forma, que está prohibida modalidades de pago que supongan un aplazamiento de pago. Pues el grado de la uva, como en el caso era un determinante importante también a la hora de fijar lo que era pues cómo se determinaban los distintos precios. Y luego también, pues lógicamente, se tenía en cuenta un aspecto muy importante, que es que en las denominaciones de origen y en otras figuras de calidad había un sistema que se considera validación de cosecha. ¿Qué significaba esto? ¿O qué significa esto? Que cuando a partir de la validación de la cosecha resulte un precio superior al que se hubiera fijado en su momento, pues esto se debería establecer este pago posterior, siempre que el precio fuera superior, se debería establecer en el momento en que esta validación de cosecha se comunicara fehacientemente al comprador y al vendedor por parte del organismo correspondiente, normalmente el Consejo Regulador, ¿no? Comentarios en relación con él. Pues hay que decir que la utilización del contrato, el contrato era un contrato que de alguna manera reflejaba un número importante de casuísticas, pues como tal no se ha utilizado, pero tampoco, porque además se fijó este contrato, primero, como he dicho, para tratar de que los operadores tuvieran claro cuáles eran sus obligaciones de cumplimiento, y por otro lado también para que tuvieran una referencia de cómo trabajar, pero había a lo mejor operadores que utilizaban únicamente algunas de las cláusulas del contrato y no todas. Esto era así. Como tal, yo creo que, vamos, cumplió o ha cumplido su función, porque lo que sí parece, y así se nos ha comunicado, es que hay un alto cumplimiento, un cumplimiento elevado, por no decir prácticamente, con alguna excepción concreta, pero un alto cumplimiento por parte del sector de la ley de la cadena, ¿no? La ley 12/2013, ¿no? Y ya apuntar, y con esto acabo, moderador, algunas tendencias que vemos desde la interprofesional que pueden ir. La primera, una tendencia a la simplificación de los contratos. Por ejemplo, sé que en una denominación de origen relevante, pues este año el contrato eran dos hojas, o sea, en 2 páginas era el contrato que se recomendaba en la utilización, para que no fuera tan farragoso y para que sea más sencillo por parte de los operadores la utilización. Luego, aunque en algún caso se había producido ya, que los contratos no fueran campaña a campaña, sino que pudieran ser contratos tendentes para varias campañas, con el fin de que hubiera una mayor estabilidad en los precios, si bien es cierto que esta tendencia está pendiente todavía por desarrollar. Y luego, como he resaltado antes, es importante el tema de los índices de referencia, ¿no? Que haya unos índices de referencia que puedan servir a todo el sector, porque muchas veces el problema no es que no se quieran firmar contratos, sino que a veces, si no hay un índice de referencia que pueda de alguna manera ser útil para los operadores, tanto desde el punto de vista de la producción como de la comercialización, pues la gente a veces dice, bueno, pues prefiero no fijarme, a ver si va a ser que mi competencia va a firmar con otras condiciones, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, y por supuesto cumpliendo con toda la legalidad vigente, como no puede ser de otra forma, sería un poco las tendencias que yo veo que a partir de ahora pues está establecido un comité de contratos dentro de la interprofesional, que ya ha venido trabajando,
y que vamos a retomar los trabajos a partir de pronto, del mes de diciembre, para volver a trabajar de cara a la próxima campaña del año que viene, la 2017, para poder mejorar en este aspecto. Y sin más, aquí lo dejo. Espero haber cumplido más o menos con tus avisos, con el tiempo asignado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Veo que trabajo tienes por delante en la interprofesional del vino. Yo creo que es no sé si es la última interprofesional autorizada o ha habido alguna. Yo creo que es la última, ¿no? No, interprofesional reconocida. Me parece que alguna más hay. Pero Sí. Pero bueno, te auguro un camino lleno de éxitos, pero como dicen, no hay rosas sin espinas, así que mucho ánimo. Muchas gracias. Por tu presentación también se nota que es un objetivo del sector el tema de las relaciones comerciales, la claridad, el régimen jurídico, ¿no? Y la confianza. Por tanto, yo creo que ahora, la ponencia de ahora, que va a impartir José Antonio Puerta como director del técnico de la unidad de seguimiento de la cadena alimentaria de la AICA, nos va a clarificar un poquito. Como saben ustedes, la AICA es de reciente creación de esta agencia, fruto de la ley de la cadena del 2013, y como he dicho anteriormente, tiene como objetivo fortalecer el sector, no es otro, y dar instrumentos fundamentalmente al sector primario, darle instrumentos de defensa, pero también de autorregulación y también de exigibilidad. Hoy en día los esfuerzos por este sector, que como sabemos es un sector pujante, y hablo del sector alimentario en su conjunto, ¿no? Aunque haremos mención a la aceituna de mesa, es un éxito que está asegurado, es un éxito que ahí están las cifras y están las magnitudes, pero no nos podemos dormir, porque el éxito de hoy puede ser el fracaso del mañana. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora mismo, por parte de las administraciones públicas, en concreto el Ministerio de Agricultura, con la creación de la AICA, viene realmente a ponerse al servicio del sector fundamentalmente primario, para darles más garantías a través de los contratos, a través del precio cierto, a través de la prohibición de las ventas a resultas. En fin, seguramente la ley se quedó corta. Bueno, bien, es cierto que posiblemente se podría haber llegado a más. Posiblemente las competencias de la AICA puedan aumentar. Bueno, están aumentando. No hay ley del sector agrario que no incluya alguna disposición transitoria que le introduce más competencias a la AICA. Pero realmente yo creo que la AICA está, y su actividad y las competencias que tiene, está aquí también, pues como suelo decir, para quedarse y para empujar y ayudar y coadyuvar al sector agroalimentario. Con lo cual, sin más, José Antonio, tienes la palabra, así que te ruego que 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación que haya invitado a AICA a estar presente en estas jornadas. En segundo lugar, también disculpar a mi director, que había venido en un principio, pero que otros compromisos pues le han impedido estar aquí hoy. De todas maneras, bueno, lo que voy a pasar breve y no cansarles tampoco mucho. Voy a hacer primero una breve introducción de lo que es lo que persigue la ley y lo que desde que se ha puesto en marcha lo que hemos venido haciendo en AICA. Y en segundo lugar me voy a referir directamente al sector de la aceituna de mesa, en lo que se refiere a la contratación y a las prácticas comerciales, cómo se deben realizar, o por lo menos cómo piensa AICA que tiene que hacerse en función de la situación del sector. En primer lugar, sí quería decir que el regular el funcionamiento de la cadena alimentaria, así como el que habla de, pues no sé, un sector tan amplio, porque lo mismo estamos hablando de aguacates que de vino, que de aceituna de mesa o que de patatas, pues es complicado. La agencia, al asumir las tareas de control, que no de ejecución, porque la ley de alguna manera la ha desarrollado lo que es el Ministerio, la agencia lo único que hace es aplicar esa ley. Bueno, pues el actuar en cada sector no es que sea difícil, es que para las personas que estamos hoy día en la agencia, pues resulta bastante escaso. Tampoco podemos de alguna manera ser muy regulatorios, es decir, el mercado es libre y no podemos tampoco ir cerrando puertas y machacando pues a todo el sector, porque ahí el espíritu que conlleva la ley es un espíritu de dejar libertad a las partes
a que lleguen a sus propios acuerdos. Ahora bien, es verdad que hay una serie de desequilibrios en todos los sectores, que no son siempre ocasionados por la distribución, pero que en gran parte de ellos sí son consecuencia de ello, y que de alguna manera pues tenemos que ir de alguna manera aplicando una ley que tiene carácter general, pero que regula muchos sectores con muchas particularidades distintas, ¿eh? Eso nos lleva pues a que no es lo mismo hacer un contrato de vino en Castilla-La Mancha, incluso dentro del mismo sector, que hacer un contrato de vino en la Ribera del Duero, ¿eh? Lo digo porque como está aquí mi colega al lado, y es un plan de control que ha llevado AICA el año pasado, pues hay que hacer hincapié en ello. Hay que pensar que, por ejemplo, en el sector del vino, lo que es la zona de Castilla-La Mancha, tiene una problemática que no es la que tiene Ribera del Duero. Tanto es así que los precios que se pagan por el vino de Castilla-La Mancha no tienen nada que ver con los precios que se pagan por el vino de Ribera del Duero, ni por la uva tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, todas esas matices pues exigen de unas matizaciones y de unos llamémosle, interpretaciones que de alguna manera pues son distintas, no solo en cada sector distintas, sino incluso casi dentro de cada sector. Bueno, en segundo lugar, hacer un resumen de lo que es la ley, que la ley lo único que trata es de alguna manera disminuir los desequilibrios existentes en la cadena alimentaria. Esos desequilibrios, como ya he dicho, son muy distintos en cada uno de esos sectores, pueden serlo, otras veces son comunes, pero en muchos casos distintos. Y esos desequilibrios, pues en general siempre tenemos la tendencia a decir que son consecuencia de llamémosle, de la gran distribución, o la distribución que de alguna manera está concentrada en muy pocas manos y que afecta y que se baja a lo largo de toda la cadena hasta el sector productor. Esto es cierto en general, pero luego hay muchos casos particulares, en distintos sectores. Bueno, podríamos explicar, no es lo mismo el sector de las frutas y hortalizas, que no es lo mismo que el sector del vino, no es lo mismo que el sector del aguacate, ¿eh? La problemática en cada uno de ellos es completamente distinta, puede serlo. Otras veces, como ya he dicho, es común y es efectivamente la distribución la que genera esas presiones a lo largo de aguas abajo de la cadena. En fin, en definitiva, y teniendo en cuenta un poco lo que dice la Ley 12/2013 de regulación de mejora del funcionamiento de las medidas de cadena alimentaria, la ley lo que establece en concreto es la obligación de formalizar contratos alimentarios en determinados eslabones de la cadena y en determinadas situaciones que existen entre los operadores. No todas las relaciones comerciales entre operadores está sujeta o está obligada a estar sujeta a formalizar un contrato. No voy a entrar mucho en ello ahora porque luego cuando particularicemos para el sector de la aceituna de mesa lo iremos viendo poco a poco. Sí, pasa así. No, creo que es aquí. Bien, como este nuevo marco regulatorio de las relaciones comerciales, la parte que afecta a AICA es esa regulación de relaciones comerciales que son las que de alguna manera controla la administración. Luego la ley tiene también una parte de autorregulación, que es el propio sector el que se establece las obligaciones, determinadas obligaciones, pero que no vamos a tocar porque no. Entonces, dentro de estas relaciones comerciales está la contratación entre partes. Y esa contratación entre partes es también muy general. Si ustedes leen la ley, pues establece que hay que formalizar contratos alimentarios y que tienen que reunir esos contratos una serie de requisitos mínimos. Requisitos mínimos que si uno los lee, dice, todo contrato tiene esos requisitos, lo cual tampoco es que sean alimentarios, porque en todo contrato tiene que haber un objeto, tiene que haber un precio, tiene que haber unos plazos de compra-venta, unos plazos de pago, tiene que haber unas condiciones de entrega de la mercancía. Puede servir igual para una casa que para un coche, que para comprar el pollo. Puede servir para lo mismo. Por eso mismo, quizá la única diferencia realmente existente en la ley en lo que se refiere a los requisitos mínimos es lo que se refiere al precio. Normalmente en toda transacción económica, en un contrato,
pues hay un precio de compra y un precio de compra que viene reflejado en ese contrato. Aquí en la cadena alimentaria, de alguna manera, esos precios muchas veces no se pueden ser fijos, porque de alguna manera la evolución del mercado impide que se establezca un precio fijo concreto, y sí posibilita a que sea un precio determinable, que siempre se determina en función de unos criterios, que eso ya lo dice la ley, que tienen que ser X, no me acuerdo ahora mismo cuáles pone, pero de alguna manera pues son que no sean manipulables, etcétera, etcétera. Esto, especificando ya para el sector de la aceituna de mesa, es muy importante, porque el sector de alguna manera se caracteriza porque no existe hoy día un índice de precios de referencia donde poder fijarse, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que los precios, si queremos cumplir con la ley o si se quiere cumplir con la ley, tengan que venir determinados bien en el contrato o bien en una forma que también pues, se puede referir a un precio que lo que se llaman tradicionalmente, el sector de vino es muy corriente, precio de tablillas, en los cuales el agricultor siempre, antes de entrega de la mercancía, antes de entrega de la uva, perdón, de la aceituna, debe conocer el precio al que va a vender. Por otra parte, la ley no quiere tampoco, porque tampoco se lo permiten las leyes de la competencia, establecer muchas condicionantes que de alguna manera deben ser de las distintas partes, o sea, las dos partes existentes en un contrato deben acordar por ellas mismas. Por tanto, solo hay dos aspectos que son muy concretos, que son el tema de precios y el tema de plazos de pago. Tema de precios, que sí los establece la ley de 1213 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y por otra parte, el tema de los plazos de pago, que sí están recogidos en la ley de comercio minorista, que es de obligado cumplimiento. Quería comentar también, una serie de operaciones de las que se habla a lo largo de la ley, tanto de la ley 1213 de medidas de funcionamiento de la comunidad alimentaria como de la ley de comercio minorista, que son conceptos como venta pérdidas, venta resultas, prácticas comerciales abusivas y los plazos de pago. Todo gira, muchas de esta problemática, la problemática de las relaciones en el sector giran alrededor de estos puntos concretos. Desde luego, la venta a pérdidas es un aspecto que está prohibido por la ley de comercio minorista. Por eso es un aspecto, algo que no controla la agencia, que de alguna manera no supervisa la agencia, sino que son las comunidades autónomas, como consecuencia de que la ley procede del Ministerio de Economía y Hacienda y así lo tiene establecido, y le da competencias a ellas a determinar si se producen algunas infracciones en esa materia. La venta resultas, si es en cambio, es algo que es lo que realmente trata de impedir la ley 1213 de medidas para el funcionamiento mejor de la cadena alimentaria. ¿En qué consiste? Oye usted, lo que no puede ser es que el agricultor sea el que cobre el residuo de una venta que finaliza en el consumidor. Es decir, la ley no permite que el precio que se vaya a pagar al agricultor sea una resta del precio al que se le ha vendido al consumidor, una resta de los precios o de los márgenes que cada sector o cada eslabón de la cadena ha ido quitando del precio de venta final al consumidor. Y en tercer lugar, otro aspecto que también regula la ley, que son las prácticas comerciales abusivas, también la regula la ley 12/2013. Esta sí repercute específicamente sobre el sector de la distribución. ¿Por qué? Pues porque normalmente es el sector que más incide a la hora de ser competitivo en establecer exigencias a las partes a las que compra que de alguna manera pueden considerarse abusivas. Por último, sí citar que los plazos de pago que establece la ley de morosidad son de obligado cumplimiento, que para los productos perecederos son 30 días y para los productos transformados son 60 días. Y sin más, voy a referirme ya directamente a lo que es el sector de la aceituna de mesa y a la contratación. En esta diapositiva verán ustedes relaciones contractuales entre productores y operadores en origen o industrias de transformación. Es decir, estoy hablando de la compraventa, la venta que hace el agricultor a un operador en origen o a una industria de transformación.
En este caso, siempre es obligatorio la formalización de contratos entre productores y los operadores en origen o con la industria. Son operaciones de compra-venta que se podrían realizar a precio determinado o a precio determinable. Ahora bien, ya les he dicho que como no existe un índice de referencia en el sector donde pueda establecerse un precio determinable, pues no tenemos otra salida en este momento, a fecha de hoy, que ese precio sea determinado y sea por concreto y que, por tanto, como mínimo, bien figure en contrato o bien esté a las puertas de las instalaciones de un productor, de un operador o de una entamadora, en donde figure el precio al que se le va a pagar al agricultor. Y por último, en la relación también entre productores y operadores, hay, a partir de la última entrega, y esto es una interpretación que le ha dado el Ministerio favorable para que una vez que el agricultor ha terminado de realizar todas sus entregas, pueda realizar su liquidación, hay 30 días, o la empresa compradora tiene 30 días para pagar la liquidación que se le haya realizado. En cuanto a las relaciones contractuales entre operadores en origen y las industrias de transformación, es decir, la aceituna cruda que determinadas operaciones en origen adquieren per se, no en nombre de una industria de transformación, sino per se para luego venderla a una industria de transformación, en estos casos ya no es la obligación es raro que se produzca, que haya una obligación de firmar contratos entre ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque normalmente siempre son dos pymes. La ley solo exige que se produzca o que exista un contrato cuando la relación comercial sea entre una pyme y una gran empresa. El objeto del contrato de ese tipo de operaciones pues no es más que la compraventa de aceituna cruda. Los precios son ya libres en ese momento, son precios pactados entre las partes por el contrato que se firma y la liquidación o la factura de venta se tiene que emitirse, pues esto ya no es un tema de la ley, sino que es un tema de la agencia tributaria, que tiene que emitirse dentro de las 30 días desde la última entrega de la mercancía. En cuanto al cómputo de los plazos de pago, aquí también, si es aceituna cruda, el plazo de pago son 30 días, o sea, el operador tiene que cobrar de la industria transformadora antes de los 30 días. Relaciones contractuales entre industria de transformación y envasadoras. Pasa lo mismo, hay obligatoriedad de firmar contratos o de formalizar contratos solamente en los casos en que la relación sea entre una pyme y una gran empresa. Si son entre dos pymes o entre dos grandes empresas, no hay por qué formalizar un contrato alimentario. El objeto del contrato, en este caso, será la compraventa de aceituna transformada a granel. Los precios también son libres, son los precios pactados, aquí no tiene por qué haber referencia a ningún índice ni nada, son precios que se acuerden. Y tanto la liquidación, la factura, como los cómputos del plazo de pago, en este caso, como ya es un producto transformado, son 60 días en lugar de 30 días. Y por último, las relaciones contractuales entre envasadoras y distribución minorista, es decir, entre envasadoras y la gran distribución o la distribución, llamémosle, de supermercados, cadena de supermercados o en este caso pasa lo mismo, las relaciones entre pyme y gran empresa son las únicas que están afectadas por la obligatoriedad de firmar contratos. El objeto del contrato es la compraventa de aceituna transformada envasada, los precios pactados también según tarifas y la factura pues es lo mismo, se emite a los 30 días y el pago se realiza antes de 60 días. Bueno, y este es un poco el resumen de lo que yo quería contarles. Y ya para terminar, sí decirles que para poner la venda antes de que salga, antes de la herida, decirles que la agencia está dispuesta a hacer lo que haga falta. Pero también es verdad que cuando uno ve el número de sectores que tenemos por delante, es muy difícil estar en todas partes, sobre todo cuando los que somos o estamos encargados ahora mismo del tema de la cadena alimentaria, pues podemos ser a lo mejor 20, 25, 30 personas. Sí decirles que desde el 1 de enero del 2014, que fue cuando entró en vigor la ley, se han presentado un total de 132 denuncias en todos los sectores, que de esos 132 denuncias se han incoado expedientes sancionadores en número de 38, que de las denuncias presentadas en los sectores del aceite y aceituna de mesa, los tenemos conjuntamente, han sido 20, que de ese número de denuncias se han trasladado a comunidades autónomas 15, porque han sido consecuencia de 20 pérdidas,
y que expedientes incoados o denuncias que se han tramitado consecuencia de que han sido de alguna manera relacionadas con la ley de la cadena alimentaria en los sectores de aceite y aceituna de mesa han sido solamente 5, y de ellas 4 han dado lugar a expedientes sancionadores. También le digo que de esas 4, 3 son de aceite y 1 de aceituna de mesa. Esto estoy hablando dentro de un programa. La agencia tiene distribuido su programa de control o su plan de control, un programa de denuncias, un programa de indicios y un programa de criterios de riesgo. Esto es dentro del programa de denuncias. Dentro de los programas de indicios y de control y de criterios de riesgo, ya eso depende un poco de la importancia del sector, de los indicios que aparezcan, y también de las comunicaciones que hagan por cualquier persona o cualquier entidad que esté relacionada con el sector y que tenga interés en que se establezca un plan de control. No podemos hacer un plan de control para cada sector, igual que les digo en la aceituna de mesa, les digo no se lo podría hacer en el aguacate, porque es que no sería. La agencia de alguna manera ha hecho en los 2 años que hemos estado actuando un programa concreto de frutas y hortalizas de control y un programa de control en el sector del vino. Evidentemente, ya depende de los intereses que puedan tener de otros sectores en que se lleve a cabo un programa concreto en un sector concreto. Pero eso de alguna manera tiene que ser por negociaciones con la agencia, con el Ministerio, para que se introduzca ese tipo o ese plan de control genérico en esto. Si les avanzo que, hombre, lo mejor de este tipo en estas situaciones, cuando no se dan, y yo me consta que no se está, en este año, por ejemplo, que en la aceituna de mesa no se han hecho contratos, pues que de alguna manera se produzcan denuncias. Porque si no se producen denuncias, no se nos puede decir que no se hacen contratos ninguna y no decir cuáles, porque es que si no empezamos por alguna, no. Y entonces estamos a expensas de tener que realizar un programa de control específico a todo el sector. Y eso, pues, con la cola que hay de sectores, que, en fin, no, ¿para qué les voy a decir? Pues también es complicado. Y nada más. Gracias. Sí. Gracias, José Antonio. Evidentemente, la AICA es un instrumento, una herramienta que tenemos que alimentarla entre todos. Porque si se ha creado para... No es una agencia ni la ley de la cadena una ley contra nadie, sino una ley a favor de todos. Por tanto, a veces se nos ocurre que solemos quejarnos de cosas, pero aquellas que están en nuestras manos de poder aportar, no lo hacemos. El ofrecimiento que por parte de José Antonio se ha hecho, efectivamente, es que si hay algún aspecto de su sector que creemos que no es correcto, que va contra la ley de la cadena o que se incumplen las obligaciones, pues directamente sabemos que hay un organismo que es la AICA, pues que se comunique a la AICA esos datos para que la AICA pueda actuar, ¿no? Aparte de los planes de controles, la AICA también actúa no solo de oficio, sino también a instancia de parte, como he dicho, como bien ha comentado él. Vamos a pasar a la siguiente intervención por parte de Magdalena Gálvez. Nos va a comentar el informe final de diagnóstico del sector de la aceituna de mesa en España, que ha elaborado recientemente, creo que fue cerrado en abril de este año, 2016, el Ministerio de Agricultura. Es un informe, la verdad que es un diagnóstico muy certero, seguramente habrá aspectos que puedan ser mejorables o que se les haya escapado, pero es un diagnóstico muy serio, realizado, aparte se realizó uno ya en 2016 sobre otro aspecto también del sector de la aceituna de mesa, que seguramente los profesionales de ese sector, si saben utilizarlo, redundará también en sus producciones y en su comercialización. Sin más, Magdalena, 12 minutos. Vamos a intentarlo. Gracias. Vamos a intentarlo. Ay, a ver, ¿ahora ya? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación que haya contado con el Ministerio de Agricultura para participar en estas jornadas, las que sin ninguna duda creo que están siendo un éxito tanto por la temática que se está tratando como por la calidad de los ponentes. Como bien ha indicado Víctor, yo les voy a contar el diagnóstico del sector de la aceituna de mesa, que es un diagnóstico que se realizó por parte del Ministerio de Agricultura
el año pasado en el marco de la Mesa Sectorial de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa. La mesa sectorial es una mesa en la que se reúne, es un órgano, un foro de interlocución por parte del Ministerio con las principales organizaciones representativas del sector, tanto de aceite de oliva como aceituna de mesa de carácter estatal. En este foro se analiza la situación de mercado, la evolución de los mercados del aceite de oliva y de aceituna de mesa, y asimismo se discuten los principales problemas que afectan al sector. Y en ese sentido, en numerosas reuniones, el sector productor manifestó problemas que afectaban al sector de la aceituna vinculados principalmente a la pérdida de competitividad. Por ello, se asumió por parte de la dirección el compromiso de realizar un informe, que es el informe que les voy a brevemente a exponer, con el objetivo de identificar esos problemas, esas debilidades y asimismo, como bien ha indicado Víctor, ofrecer un instrumento en el que se puedan detectar esos problemas y también detectar esas oportunidades que puedan servir al sector para hacer frente al futuro. A lo largo del año 2015, una primera reunión en el año 2014, pero fueron fundamentalmente reuniones durante el año 2015, se fueron analizando los principales parámetros y aspectos, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, que afectan al sector de la aceituna de mesa. Se debe indicar, o que les quiero informar, que en este sentido en las reuniones se contó, tanto en la fase de reuniones como también posteriormente en la fase de redacción final del documento, con la colaboración de las organizaciones representativas del sector. El contenido del informe, voy a ser breve, puesto que muchos de los aspectos que se les presentaban en las diapositivas y que se incluyen en el informe ya se han mencionado a lo largo de las distintas ponencias que se han tratado en estas jornadas. Sí que señalarles que en una primera parte se analizan los principales parámetros del sector. Se incluye asimismo un estudio de costes con el fin de reflejar las distintas situaciones que existen en la aceituna de mesa. Se constatan los diferentes modelos productivos existentes en el sector, dada la gran diversidad que caracteriza a la aceituna de mesa, y finalmente se incluye asimismo un análisis del comercio internacional, dada lógicamente, como ya hemos visto en numerosas ponencias, la importancia que tienen los mercados mundiales para este sector. Finalmente, se incluye un análisis DAFO con el objetivo de identificar esas debilidades, esas amenazas, así como ya les he comentado, las oportunidades que tenemos o que tiene el sector de la aceituna de mesa de cara al futuro. En la primera parte, uno de los aspectos que el sector venía manifestándonos y que se constata claramente en el informe es la pérdida de la superficie de olivar de aceituna de mesa y, por su parte, el incremento del olivar de doble actitud. En concreto, y como ustedes pueden ver en la diapositiva, se ve que en el periodo 2010-2014 se produce una pérdida de más de 10.000 hectáreas de superficie y, por contraposición, se produce un incremento de unas 34.000 hectáreas en el caso del olivar de doble actitud. Esta variación de superficie se concentra fundamentalmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como no podría ser, es la principal región productora, y también se debe señalar que se produce una mayor pérdida de superficie en el caso de superficie de transformación regadío, y por el contrario se produce un incremento mayor de superficie de doble actitud en superficie cultivada en secano. Haciendo referencia a la producción, y como ya hemos visto y no podía ser, lo hemos mencionado, o se ha mencionado en numerosas charlas, España, y ustedes bien saben, es el principal productor mundial de aceituna de mesa, principal productor mundial y principal exportador mundial, que yo creo que también es un tema fundamental a destacar. A nivel mundial, la producción se ha situado en los últimos años ha superado los 2,5 millones de toneladas, y España, como ven claramente en las diapositivas, supone aproximadamente, con más de 500.000 toneladas, representa más del 24% de la producción. Otros países productores importantes son Egipto, Turquía, ambos países superan las 400.000 toneladas, y a mayor distancia ya nos encontraríamos países como Argelia y Grecia. En el
informe se hace un análisis también de la evolución de la superficie, que bueno, no hemos recogido en diapositiva, en los últimos 15 años. Y yo en ese sentido les quiero destacar que el mayor incremento de producción en los últimos 15 años se ha producido en países fuera de la Unión Europea. En la Unión Europea el crecimiento se ha mantenido, si acaso ha crecido la producción en España, y esa ha sido pues, fundamentalmente la que ha mantenido de algún modo el crecimiento comunitario. Si ampliamos el espectro de años o de periodo analizado, podemos decir que en los últimos 45 años la producción en España se ha multiplicado por 6, diferenciándose en este periodo 3 subperiodos. Un primer periodo que se inicia en el año 1970 y que finaliza en el año 1989, en el que se produce un incremento de un 231%. Si ustedes se fijan en la cifra, pueden observar que en el año 1970 en España se producían menos de 100.000 toneladas de aceituna cada campaña, lo cual resulta sorprendente teniendo en cuenta que estamos hablando de que la media de los últimos 6 años en España es de más de 530.000 toneladas. En este periodo, de 1970 a 1989, se produce un importante crecimiento de la producción, un 231%, de manera que la producción se sitúa en el entorno de las 300.000 toneladas. Posteriormente, se inicia un periodo de 1990 a 1996 en el que se produce una importante retracción, una caída de la producción. Estamos hablando de producciones en el año 1990 de unas 200.000 toneladas, en el año 1996 una producción similar, y esta caída de la producción se debe, por un lado, a una pérdida de superficie de cultivo de aceituna de mesa y también a un periodo continuo de sequía. Posteriormente se inicia el periodo 1997 con una producción que ya se vuelve a situar al nivel de 300.000 toneladas para finalizar el año 2014 con una producción de 529.000 toneladas. En este periodo la producción se incrementa un 172%, tenemos el récord de producción en el año 2010 de 608.000 toneladas. Y se debe señalar que el incremento de la producción en este periodo se debe fundamentalmente al incremento de los rendimientos productivos de las explotaciones. Pasamos de rendimientos a principios de los años 90 en torno a 1.400 kilos de aceituna por hectárea a los más de 2.600 kilos de aceituna por hectárea. Como ya he indicado, en el estudio también, o el informe también se hace un análisis de los costes de cultivo, y para ello se considera necesario la definición de unas tipologías de cultivo con el fin de mostrar esa diversidad de realidades existentes en las explotaciones de aceituna de mesa en España. Ya lo he comentado, este estudio se realiza en base a una revisión bibliográfica de diferentes estudios de costes existentes, y asimismo en la elaboración se cuenta con el asesoramiento y el apoyo de numerosas organizaciones representativas expertas del sector. Dadas las fuentes de datos estadísticos existentes y la posibilidad de que estos datos nos permiten segregar la superficie, se considera como parámetros representativos, por un lado, la densidad de cultivo y asimismo la transformación en secano, o sea, en regadío o no de las explotaciones. Como ustedes ven, en la olivar de aceituna de mesa, unas 54.000 hectáreas, tiene una densidad mayor a 200%. Esto representa que aproximadamente el 42% de la superficie de aceituna de mesa tiene una mayor densidad, lo cual también desde el punto de vista de intensificación se considera que son las explotaciones más intensificables, y también se considera que son las explotaciones susceptibles, lo cual lógicamente no quiere decir que todas las explotaciones de más de 200 hectáreas que han sido mecanizadas, son las explotaciones que se consideran susceptibles de mecanización. Desde el punto de vista de transformación en regadío, 61.000 hectáreas está en regadío, lo cual representa el 39%, y que si por ejemplo lo comparamos con la superficie del olivar de Almazara, supone 11 puntos porcentuales por encima, dado que solamente el caso del olivar de Almazara es un 28%.
Asimismo, en el análisis de costes se considera una explotación media ponderada en función de las diferentes tipologías de cultivo y se establece, bueno, pues una estructura de costes, considerando como costes directos los costes vinculados lógicamente al proceso productivo, que hace referencia a los fertilizantes, tratamientos fitosanitarios, mantenimiento del suelo, poda, eliminación y riego, y recolección, lógicamente. Costes indirectos, que se tienen en cuenta, por un lado, los gastos generales, que suelen ser, varían en función de la intensificación del cultivo, y los impuestos y la amortización, que se considera el 3% de los gastos anteriores. De manera general, como ustedes ven, independientemente de la tipología de explotación, los costes de poda y los costes de recolección son los costes más importantes, de manera que, diferenciando por las tipologías establecidas en el estudio, se observa que el mayor coste por hectárea hace referencia a las explotaciones consideradas de regadío con recolección manual. Si hacemos referencia, por otro lado, a los costes haciendo por unidad de producción, es decir, por kilo de aceituna, las explotaciones que tienen un mayor coste son las explotaciones de secano, en las que se realiza la recolección manual. Paralelamente, las explotaciones con menor coste por hectárea corresponderían a las explotaciones de secano con recolección mecanizada, y las explotaciones con menor coste unitario serían las explotaciones de regadío con recolección mecanizada, de manera que podemos establecer una diferencia de costes de un 30% entre las explotaciones de secano con recolección manual y de regadío con recolección mecanizada, lo cual bueno, pues, nos está haciendo referencia, bueno, pues a la rentabilidad o a las posibilidades de competitividad de ese tipo de diferencia de ese tipo de explotaciones, y por tanto la gran incidencia que tiene la mecanización, dado que el coste de recolección es el coste mayoritario en las explotaciones. Otro aspecto que también se analiza en el informe es el análisis del balance de mercado, en el cual, bueno, pues por un lado se consideran los recursos con los que cuenta el sector cada campaña y cómo emplea esos recursos. Si ustedes ven, en el gráfico hacemos un análisis del balance medio de las 10 últimas campañas, y se pone en relevancia que en líneas generales las existencias suelen estar por encima de las necesidades teóricas. La cifra, el valor medio de las, ven ustedes que el valor medio de las existencias suele estar en torno a 2/3 partes del valor de la producción, es decir, al inicio de la campaña, 2/3 partes de la producción ya están almacenados por parte del sector o de las industrias entamadoras o entamadoras. Esto que supone que en el informe, como bien se indica, si se hace un ejercicio teórico en el que se establece que de una campaña a otra aproximadamente se tiene la necesidad para cubrir las necesidades de enlace de lo que serían 3 veces o 4 veces la comercialización mensual que se realiza por parte del sector, y se determina que aproximadamente estamos con un 80% por encima de las existencias que serían necesarias. Otro aspecto que también define el balance son las importaciones. Esas importaciones, se debe señalar que no son importantes en relación al conjunto de los recursos existentes en cada campaña, apenas representan el 2% del total de los recursos con los que se dispone el sector, pero sí que se tiene que indicar que en las últimas campañas, en concreto desde la campaña 2012-2013, se ha producido un importante crecimiento de importaciones, fundamentalmente en esta campaña debido a la caída de la producción de la variedad Gordal, y sí que es cierto que en las últimas campañas, bueno, pues esas corrientes de importaciones se han mantenido. Desde el punto de vista de consumo, señalar que el consumo está estabilizado, y
las exportaciones, pues bueno, representan, como ya se han mencionado en numerosas exposiciones, el 65% del total de las exportaciones. Este tema ya se ha tratado en numerosas exposiciones. Las posibilidades de comercio exterior las posibilidades de comercio exterior a nivel internacional se están incrementando como consecuencia del incremento de la producción, y en el informe queremos indicar ese crecimiento paralelo del consumo y a la producción, que se ha concentrado fundamentalmente en países que tradicionalmente consumidores, pero que también están surgiendo nuevos consumidores, y son los países en los que entendemos que existe, como ya se han evidenciado en la anterior exposición, mayores posibilidades de expansión. Y en concreto se hace un análisis en el que se compara la evolución de la producción y del consumo en los últimos 15 años, o las últimas 6 campañas en este caso concreto, por parte de los principales países consumidores, y estableciendo la diferencia entre la producción y el consumo nos permite evidenciar cuáles son nuestros principales países destino de nuestras exportaciones, es decir, aquellos países en los que el consumo no está cubierto por sus producciones, y por otro lado también cuáles son nuestros principales competidores. Si ustedes ven, pues España es el principal país con mayores disponibilidades, puesto que la producción y su conjunto de sus disponibilidades superan con creces su consumo, y en ese sentido, pues como bien nos han indicado en la anterior exposición, España representa el 40% del total de las exportaciones. A continuación estaría Grecia, Argentina, que son países claramente competidores, y en el informe se hace un estudio exhaustivo de las características y de la situación del mercado mundial, y también se identifican cuáles serían nuestros principales mercados destinos, mercados en los que el consumo no está siendo abastecido por las necesidades o las posibilidades de producción que esos países ofertan. Muy rápidamente, simplemente señalar el liderazgo que ya se ha comentado de las exportaciones españolas en el mundo, con presencia de más de 160 países. Ustedes ven ahí la distribución. Un aspecto que es muy importante también comentar, y es el incremento el valor de las exportaciones en los principales países, en los principales destinos. Se produce un mayor incremento de las exportaciones en países extracomunitarios, aunque se debe indicar también, algo que se ha señalado reiteradamente en numerosas exposiciones, y es que en general existe una mayor valorización de otro tipo, o un mayor valor de las exportaciones de otros países, fundamentalmente Grecia. Y en ese sentido, en el informe apuntamos a la necesidad de valorización de nuestras exportaciones, de nuestro producto, como ya se ha indicado en numerosas exposiciones, y el riesgo de que haya una cierta banalización de la aceituna española, o que caigamos en segmentos de menor valor. Y yo creo que ya se ha comentado, creemos que desde el Ministerio de Agricultura creemos que se debe de trabajar en la necesidad de identificación del origen de la aceituna española como aceituna española. Somos el principal productor, somos el principal exportador. Ya se ha apuntado en otras exposiciones la aceituna de mesa española en algunos mercados, en concreto el mercado estadounidense. Se ha perdido cuota, aparecen nuevos competidores, existe el riesgo de que esa cuota de mercado continúe, y se debe trabajar valorizando esa aceituna, investigando, y lógicamente también creemos que es fundamental la labor de promoción que realiza tanto instituciones como la Interprofesional de Aceituna de Mesa, como creo también la labor que están realizando numerosas empresas en los mercados exteriores. Finalmente, como ya he indicado, en el informe se incluye un análisis en el que se analizan muchas de las fortalezas y las debilidades que se han ido comentando a lo largo de esta jornada, y que también he comentado en la exposición, y también esas amenazas que ya se han mencionado, la presencia de otros
países en la entrada del mercado mundial con estrategias muy agresivas, o bueno, pues también otros aspectos como bueno, pues la debilidad que podemos encontrar frente a parámetros macroeconómicos. Pero yo simplemente querría finalizar señalando que yo creo que, dada la calidad de la aceituna española y el trabajo que ha realizado el sector, creo que el sector español, bueno, pues tiene una gran oportunidad de crecimiento y de expansión, especialmente dada, bueno, pues la mayor demanda que se está produciendo en los mercados mundiales y el incremento del consumo de la aceituna, no tanto en los mercados tradicionales como en los nuevos mercados. Y por mi parte, he abreviado un poco al final. No sé si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición, y muchas gracias por la invitación a esas jornadas. Muchas gracias, Magdalena. Gracias por acotar el tiempo. Vamos muy justitos. Si alguna persona tiene alguna pregunta que quiera formalizar a alguno de los presentes en la mesa. Sí, allí, por favor. Ruego brevedad, por favor. Sí, buenos días. Quería preguntar al señor José Antonio de la Puerta. José Antonio de la Puerta, ¿no? Sí. Esta campaña, desde COA, desde la producción, se ha informado que había determinados problemas para la formalización de contratos en los puestos, sobre todo en la provincia de Sevilla, en la zona de mayor producción de aceitunas. Al principio de la campaña veíamos que no había precio en los puestos, por cuestiones, bueno, no vamos a llegar ahora a detallarlas, pero que no había precio y que no se estaba cumpliendo la ley de la cadena. Nosotros no hemos querido hacer denuncias concretas porque no queremos, en este momento, no creemos que sea conveniente hacer una denuncia concreta contra alguien, sino denunciar una situación que debería corregirse. En una situación, además, que estamos en los primeros años de la cadena y creemos que la intención es que todo el mundo cumpla lo que establece la ley de la cadena en tanto a la obligatoriedad de contratos y de tener un precio fijado previamente. Hemos comunicado a la AICA esta situación y lo único que quería saber, señor Puerta, es qué actuaciones ha realizado la AICA respecto a estas comunicaciones que hemos realizado, qué número de inspecciones se ha hecho, si se han hecho inspecciones, y datos concretos de si se ha levantado algún expediente o algún acta para algún expediente, o qué resultados ha tenido. Bueno, ¿me oyen? Sí. Brevemente le digo, efectivamente, por eso lo he insistido antes, es complicado establecer un plan de controles para un sector concreto si previamente no se ha especificado dentro del plan de control. El plan de control de AICA se aprueba casi todos los años en el mes de julio. Entonces, me conozco que se ha producido una, llamémosle, denuncia entre comillas, porque las denuncias deben ser dirigidas a un sector concreto y a una persona o entidades concretas, porque es que si no, generalizando, pues no sabemos dónde ir. Vamos, no sabemos dónde ir en el sentido de que cuando ese tipo de denuncias se producen, le están ustedes pidiendo, vamos, ustedes o el que sea, la persona que sea, están pidiendo a la agencia que establezca un plan de controles de oficio, que de alguna manera pues no está previsto en el plan de control aprobado en ese ejercicio. Entonces, de esa manera es un poco complicado que podamos actuar, porque tenemos otras prioridades que ya están fijadas en ese plan de control. Por eso pedimos que se concrete a dónde o quiénes, en dónde se están incumpliendo, porque es la única manera de poder, de alguna manera, actuar rápidamente. Si no, hay que establecer un plan general, a sacar una muestra, en fin, a determinar todos los aspectos que conlleva un plan de control de oficio, que además, de alguna manera, nos exige nuestra propia reglamentación interna. Que ese plan de control esté aprobado, que se obtenga una muestra de una manera específica, con
parámetros, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso les digo que es conveniente que se concrete. Por lo menos que se diga en qué zonas, porque claro, si me dices, pues en la zona del Aral, pues allí que vamos, y si tenemos algunos nombres, pues mejor. No, con nombres no. Sí, pero es que pues, si usted me dice zona Aral y no me dice nada más, sí, zona del Aral y nada más, hay muchísimos industrias transformadoras en la zona del Aral. No sé cuándo estará, el 50%. Pues no sé las que están. Pero en fin, sí, ahí necesitamos. Si quieren que se haga un programa de control específico, pues eso hay que, de alguna manera, como se hizo el año pasado con el sector del vino, que lo solicitó, pues se hizo un programa específico de control en el vino, porque efectivamente el vino pues tiene la importancia que tiene y fue preciso hacerlo. De todas maneras, de concreto también. Hoy día, que yo conozca, hay 22 expedientes abiertos a entamadoras o industrias de transformación a fecha, como consecuencia no del plan de control, sino de que hemos aprovechado las inspecciones que se hacen para mercados y para comprobación se han aprovechado para hacer a lo largo de la campaña anterior determinadas inspecciones y determinados controles que estaban dentro de los criterios de riesgo por aquello de que nos iban comunicando. No se ha hecho nada este año, esta campaña se puede hacer a partir de ahora, si de alguna manera pues introduce esos criterios de riesgo, digámosle, ese plan de control dentro de lo que llamaríamos criterios de riesgo. Y se pueden hacer, y seguramente se harán, y si ustedes insisten, más. Pero también le digo que las cosas que tienen su camino. Es decir, ahora mismo los 22 expedientes que están incoados, pues deben estar, si no en trámite, deben estar o recién salidos de la agencia para comunicar a las. Y entonces también se verá un poco la reacción, porque todas estas cosas, como ya digo, llevan su tiempo y es de alguna manera hay que esperar también resultados. En cuanto el sector tenga conocimiento de que se están realizando esas inspecciones, el sector, llamémosle en este caso la industria transformadora, los primeros compradores o quien sea, reacciona. Y entonces veremos pues, también qué es lo que. Y ese proceso de alguna manera facilita que en las campañas sucesivas pues se vayan solucionando esos. Ahora mismo no le puedo decir nada más porque eso está en manos de la seguridad jurídica y esos 22 expedientes y no sé en qué situación están. Muy bien, muchas gracias. De todos modos, la AICA tiene un principio, es el de la confidencialidad. De ahí que además es un principio que juega a favor del sector primario, ¿no? Cualquier cosa que se comunica a la AICA, incluso las anónimas, se queda en un ámbito de la confidencialidad y la tramitación interna también es confidencial. Se conocerán al final las sanciones, pero la tramitación interna es confidencial para garantizar no solo la independencia y la ausencia de presiones en la AICA, sino que también el sector se anime a dirigirse a la AICA sabiendo que detrás hay un requisito de discreción que se cumple, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues si le parece, si les parece, voy a dar por finalizar esta mesa. Tenemos que realizar la siguiente. Agradecer a Jaime Palafós, gerente de la Organización Interprofesional del Vino de España. Agradecer también a José Antonio Puerta, de la Agencia de Información y Control Alimentarios del Ministerio de Agricultura, y a Magdalena Gálvez, jefa de área de la Subdirección General de Frutas, Hortalizas, Aceite de Oliva y Viticultura, también del Ministerio de Agricultura. Muchísimas gracias a los tres y que por favor suban los siguientes ponentes.